Estamos ahora con Alberto Calvo, él es responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Colsecor, y vía Zoom queremos conversar con él por este importante informe que se dio a conocer, que arrojó datos muy interesantes de la radiografía que podemos hacer de los argentinos con estos datos. ¿Cómo estás, Alberto? Sole te saluda. Hola Sole, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Muchísimas gracias por este contacto y por brindarnos tu tiempo para poder conocer estos resultados, para poder analizarlos un poquito juntos en el corto tiempo que tenemos en tele, pero creo que hay muchos datos que nos importan y más siendo una cooperativa y trabajando con los valores cooperativos, siendo Colsecor, ustedes, nosotros. También, bueno, uno de los datos que se midió fue esto, ¿no? Que la gente es más solidaria, trabaja de manera colectiva y se preocupa y se involucra en cuestiones sociales. Así es, el valor de la solidaridad está, la verdad, en un registro muy alto respecto a otras consideraciones, a otras ponderaciones, como las libertades personales que tanto se ha hablado en este tiempo, las autonomías, ¿no? Nos parece destacado en un momento de excepción, de crisis, producto de la pandemia a nivel global, Sí. que tanto ha afectado vidas que han visto una modificación de los proyectos justamente del transcurrir en lo productivo, en los vínculos familiares, en tantos fallecidos, en las dificultades de todo lo que fue el proceso de aprendizaje. Que la solidaridad esté incorporado como el valor máximo en cuanto a cómo pensar la vida de la persona en comunidad nos parece destacado, porque es tan propio de las comunidades de las cuales nuestras entidades habitan y trabajan, Soledad, Ujú. y no tan propio de las grandes densidades poblacionales donde la experiencia cooperativa no es tan robusta como el caso de Río Tercero y tantas localidades, por ejemplo, de la provincia de Córdoba y de otras provincias donde están nuestras asociadas a Colsecor, ¿no? Ese Ujú. es un elemento interesante. También Sí. el otro elemento que se destaca, que quiero hacer mención, es de alguna manera una perspectiva de la ciudadanía que participó de la encuesta, que muestra un mayor deterioro en cuanto a la percepción de cómo vive, ¿no? Ujú. En los diferentes elementos que componen la idea del bienestar. Hay un Exacto. deterioro mayor, de hecho, el 79% de los encuestados en el 2020 manifestaban una satisfacción total o parcial respecto a la calidad de vida en su localidad, Ujú. y hoy desciende en el 2021 al 67%. Son números muy, muy preocupantes. También quiero hacer mención que nos parece clave, ¿no? Se ha hablado muchísimo de las juventudes y cómo los ha afectado transcurrir la Sí. pandemia, ¿no? Ujú. El primer año y el segundo año de la pandemia. Y no Sí. se ha hablado tanto de la afectación que ha tenido en las mujeres, en la construcción de la sostenibilidad de los proyectos productivos, de las familias, de la educación, de los hijos, de las hijas, ¿no? Y las Sí. mujeres aparecen como, si se quiere, el espacio de mayor afectación social en cuanto a que se manifiesta mucho más alto el estrés, más tristeza, más Ujú. preocupación, más intranquilidad, mucho más que los hombres, diría. En un 52% las mujeres manifestaron estrés ante la situación de hoy, contra un 43% de los hombres. Un 31% de las mujeres manifestaron tener tristeza ante este Ujú. momento, contra un 19% de los hombres. En cuanto a las preocupaciones, 59 las mujeres, 47 los hombres. Y en cuanto a la intranquilidad, un 51% lo manifestaron las mujeres contra un 43%, ¿no?, de los hombres. Este es un dato importante porque nos indica también de manera focal cómo se ha vivido desde un lugar de la sociedad, pero desde las mujeres, el tránsito de la pandemia.
Exacto. Alberto, contanos un poco, bueno, nos interesa a nosotros y a nuestra audiencia este detrás de escena de este informe. Bueno, ¿cómo empiezan, cómo se lo plantean ustedes, quiénes son? Más vale que no vamos a saber el nombre, ¿no? Pero ¿a qué personas entrevistan y de qué modo? Bueno, este es un trabajo que se instrumenta de manera digital por las plataformas tradicionales de redes sociales Sí. se hace todo un trabajo de estratificación de las geografías sociales, te quiero Ujú. decir, con poblaciones de menos de 10.000 Sí. habitantes, poblaciones que van de 10.000 a 35.000, de 35.000 a 100.000 y las grandes ciudades de más de 100.000. ¿Por qué para nosotros este elemento es un elemento clave? Porque de alguna manera las percepciones hay que considerarlas en un marco situado, es Claro. decir, la Sí. persona cómo piensa, cómo está viviendo de acuerdo al lugar en el que habita, Ujú. ¿sí? Y Sí, sí. esto es un elemento para nosotros constructor de hipótesis, nos permite construir también elaboraciones de diagnósticos y también, obviamente, pensar condiciones de posibilidad de iniciativa, ¿no? En nuestras Mm, comunidades. mm. Por eso nos encontramos y se confirma la tendencia que en general en las poblaciones pequeñas, medianas y te diría medianas grandes, que es allí donde se puede circunscribir también la posición de Río Sí. Tercero, es donde hay mayor calidad de vida que en las Ujú. grandes ciudades. Es decir, Exacto. mientras más grande la ciudad, mayor Se es va la sensación perdiendo. de tristeza, y ese es un elemento que a nosotros nos da una composición robusta de una problemática que se siente más en el vivir en las personas, en aquellos que están en los grandes Claro. conglomerados, en los grandes conurbanos. ¿Sí? Imaginaba que con todos estos datos que van obteniendo y con todo esto que estás diciendo, bueno, las ganas que les debe dar a ustedes como investigadores, pero también a la sociedad toda, decir, bueno, ¿qué se hace? Tenemos estos datos. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Qué podemos hacer para que la gente que vive en grandes ciudades sea un poco más feliz? ¿O qué podemos hacer para que el estrés sea más repartido entre hombres y mujeres? O sea, ¿hay algún Uh sueño por -huh. parte de ustedes o alguna avisoran que se pueda hacer algo con estos datos? Bueno, para nosotros siempre va a ser esto un elemento clave pensarlo en un marco de conversación pública, de diálogo social en nuestras comunidades. De Ujú. hecho, nuestras cooperativas, el diálogo, vos sabés, es constitutivo del acto cooperativo. Digo, Sí. en el diálogo se reconocen las necesidades, se piensan las soluciones y a partir de ahí se construye un proyecto cooperativo. Bueno, a nosotros en este punto nos parece como primera dimensión en un largo recorrido comenzar a hacer público estos elementos que son importantísimos para evaluar cómo viven los argentinos, Ujú. primero, y hacerlo de manera situada. Y Sí. estas referencialidades, vos fíjate que la encuesta, por ejemplo, nos da un dato interesante que revierte una tendencia histórica en el país. Habitualmente, muchos argentinos y argentinas en otras épocas decidían con más habitualidad modificar su vida, su lugar de residencia e ir de los pueblos a las grandes ciudades, ¿no? Ujú. Hoy la tendencia es en un sentido contrario. Hoy las personas de las grandes densidades poblacionales, producto de este bienestar que se puede avisorar en las pequeñas y medianas comunidades, y producto también de la innovación tecnológica, hay que decirlo, y de la Claro. conectividad, hoy Sí. la persona piensa que puede vivir en una pequeña o mediana comunidad y Ujú. seguir trabajando para la misma empresa que trabaja en San Isidro, ¿por Sí, qué sí. no? Ujú. En Vicente López, en Villa Allende, digo, para mencionar Sí, sí. localidades de las periferias de los grandes centros urbanos, ¿no? Y este es un elemento importante que hay que ponerlo en la conversación pública de las Ujú. comunidades, porque cuando se habla de proyectos de inversión, de innovación en nuestros pueblos, en nuestras localidades, en nuestras ciudades, es para justamente generar una condición de mayor equilibrio federal de una Argentina que se ha
concentrado en los grandes centros urbanos, y allí hay un gran problema de organización en términos de ciudadanía. Por lo tanto, generar posiciones más robustas, más equilibradas y en la diversidad territorial, y más considerando a Argentina con una de las superficies de territorio más grande de los Estados-nación, tenemos una gran oportunidad de comenzar a trabajar también estos razonamientos, ¿no? Y qué mejor que hacerlo desde una cooperativa que forma parte de este proyecto de manera integrada y con tantas otras que conforman en este caso Colsecor como ustedes. Es muy interesante todo lo que nos contaste, todo lo que estuvimos leyendo y viendo, y bueno, y esperamos nuevos informes porque la verdad que van arrojando luz a la realidad, y ojalá que esa luz también se transforme después en políticas públicas o privadas que favorezcan la felicidad en nuestro país. Ojalá, ojalá. Gracias, gracias por todo, Soledad. Abrazo grande. Gracias.